Jesucristo nunca cambia, Jesucristo es el mismo, todas van enfocadas en el mismo sentido. Lo que yo quiero que veamos en esta noche, primero es ese argumento, ¿verdad? Acerca de que el Señor no cambia. Cuando dice que el Señor no cambia, de lo que está hablando es de la inmutabilidad de Cristo. Amén. En otras palabras, el Señor nunca va a dejar de ser lo que es, pase lo que pase. Por el contrario, nosotros sí tenemos que ir cambiando, ¿verdad? Tenemos que ir alcanzando cada día la estatura del varón perfecto, tenemos que acercarnos cada día más a la gloria de Cristo y parecernos cada vez más a Él. Viendo este pasaje, quiero que me acompañe a 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios, yo creo que le bajaron un poquito de volumen, ¿verdad? Es que si no empiezo a gritar. Bueno, 2 Corintios 11, verso 4. Y antes de seguir, déjenme poner el reloj porque si no, ya me alargué mucho las últimas veces, ¿verdad? Para que voy a poner 45. Que le haga caso es otra cosa. Bueno, tiene 2 Corintios 11, verso 4. Dice: porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahora mire esto, porque la última vez que hablamos aquí en el capítulo 13, si usted se recuerda, hablamos de los guías. ¿Se recuerda? Muy bien. Después de los guías, entonces menciona y entonces habla acerca de Jesucristo, ¿verdad? De Jesucristo, y que dice que es el mismo en todos los tiempos. Y entonces luego nos lanza el siguiente pasaje, ¿verdad? Que es acerca de las diversas doctrinas. Pero lo que quiero ver es ahorita nada más, Jesucristo es el mismo. ¿Por qué razón? Si usted le pone atención a esto, lo que dice acerca de Jesucristo cuando dice que es el mismo, está hablando y dice, es el mismo en todos los tiempos. Todos los guías que han habido, desde el primero hasta el último, todos han creído en el mismo Cristo, a todos los ha sustentado el mismo Cristo, no ha habido uno distinto. Amén. El origen y la fuerza de todos ellos fue el mismo Señor. Ahora entonces viene 2 Corintios 11:4, y fíjense qué interesante, porque es importante que usted y yo entendamos que es el mismo Cristo, no ha cambiado. Amén. Es porque dice que si nosotros agarramos o creemos en un Jesús distinto, también vamos a recibir un espíritu distinto y también vamos a tener nosotros frutos distintos de los que deberíamos de tener. Eso es lo que dice ahí. Por eso dice ahí, si predican a otro Jesús, dice, el que nosotros no hemos predicado. Y recuérdese que Pablo era un guía. Y el guía, arquitecto, perito arquitecto de la iglesia dice, yo he predicado a un Jesús, pero si alguien viene y predica a un Jesús distinto, no va a recibir el mismo espíritu que reciben aquellos que reciben a este Cristo que yo predico. Y mire lo que dice después. Dice, un evangelio. Recuérdese que evangelio, ¿qué son? Buenas noticias. Entonces mire, tiene que ser Jesucristo el mismo. Luego viene el mismo espíritu también. Y luego ¿qué viene? El mismo evangelio. Evangelios son buenas noticias, buenas nuevas. Por eso mire, ¿por qué las buenas noticias son diferentes en algunos evangelios, entre comillas, ¿verdad? Eso de evangelios, porque algunos predican un Jesús distinto. Entonces las buenas noticias para algunos es que se les va a resolver su problema económico, que las cosas van a cambiar, mientras que las buenas noticias del Cristo que predicaba Pablo es que tus pecados te son perdonados, que vas a una nueva vida en Cristo, que vas a ser regenerado, que hay una corona que te está esperando, que vas a ser glorificado, que nos van a presentar en el tribunal de Cristo y nos van a premiar. Amén. Ese es el Cristo entonces que todos los guías predicaron y en el que todos creyeron. Por eso dice, si no queremos recibir, y eso me llamó la atención, dice un espíritu distinto, un espíritu distinto. Quiere decir que hay algunos que creyendo haber recibido el Espíritu Santo pueden estar operando con un espíritu distinto. ¿Por qué? Porque el Cristo que les han predicado ha cambiado.
Fíjese que el Señor Jesús no vino a predicar, vaya, con eso de pronto alguien puede pensar que soy enemigo de la prosperidad, pero no. Algunos piensan que el Señor Jesús vino a predicar prosperidad y no vino a predicar eso. Él vino a predicar la salvación de los pecadores, de los perdidos. Amén. Como un efecto posterior de ese cambio de vida, entonces se prospera. Por eso escribe Juan, se recuerda que Juan escribe, amado, anhelo que prosperes en todo, pero que primero prospere tu alma. Y lo que hace prosperar el alma es Cristo. Amén. Pero el Cristo original, el Cristo de todos los tiempos. Por eso, mire, hay que ponerle atención porque, por ejemplo, mire, los musulmanes creen en Jesús, pero no como nosotros creemos. Ellos lo tienen como un profeta. Los testigos de Jehová también hablan de Jesús, pero no como nosotros, no como el Hijo de Dios. Para ellos también fue un profeta más, un buen hombre, ¿verdad? Pero para nosotros, ¿qué es? Para nosotros es Dios hecho hombre, que se vino a ofrecer por nosotros, derramó su sangre, ahora está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Ese es el Cristo en el que nosotros hemos creído, y dice que ese no cambia. Ese así va a estar todo el tiempo. Amén. Entonces, mire, porque tenemos que irle poniendo atención para no recibir nosotros un espíritu diferente, un espíritu distinto. Fíjese que cuando se cambian las noticias acerca de Cristo, se cambia también el espíritu que se mueve. Por eso, mire, ¿a qué tenemos que apegar nosotros? Y por eso es importante. El Señor decía, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. ¿Por qué es importante, hermano, que nosotros escudriñemos, leamos, incluso que aprendamos nosotros la Escritura? Para que nadie nos diga, la Biblia dice, cuando la Biblia no dice eso. O que nos presenten un Cristo diferente y que ni siquiera nos demos cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en estas fechas, el Cristo que la gente tiene, ¿cuál es? Fíjese que estaba viendo yo hoy, entre todas las noticias que me llegan así, me llegan de algunas páginas así que son cristianas, ¿verdad? Entonces sale un hombre así grande y todo, que bien respetable se ve, y dije, este va a hablar algo, ¿verdad? Porque el título decía algo de la Navidad ahí, y entonces él empieza a hablar, y hermano, según yo que él iba a fundamentar, ya fuera a favor o en contra, pero esperaba yo ver algo, y lo que él quería era como justificar toda la celebración y todo lo que se hacía, basándose únicamente en lo que alguien hizo por allá en Europa, lo que alguien hizo por acá, pero no yéndose al origen de toda la celebración. Y hermano, qué frustrado me sentí. Dije, perdí 3 minutos de mi vida ahorita, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ese es el Cristo que tiene la gente ahorita. Es un Cristo que ahí está en el pesebre, que no creció, ¿verdad? Un Cristo que necesita que lo carguen, que lo lleven, que lo traigan. Es el Cristo que la gente tiene. Por eso fíjese que el Señor nunca dijo que nosotros tuviéramos memoria del día que nació, sino del día que murió, porque ese fue el importante para nosotros. Mire, el Señor Jesús vino, nació, y en cualquier momento de su vida Él pudo haber dicho, Padre, ya cambié de opinión. Pero mire, por eso ve la inmutabilidad de Cristo. Él no cambió, sabía lo que venía y hasta el final. Por eso, mire, fue tentado. La tentación más grande para el Señor, ¿qué fue? Cuando dijo Él, yo pudiera pedir ángeles, tengo la voz de autoridad para eso, pedir legiones, y ellos vendrían, me defenderían, destruirían todo, pero no lo hizo. Por eso Pilato, ¿verdad? Dice, ¿sabes que tengo autoridad? Le dice, ay, si de autoridad se trata, yo tengo más. Pero no la usó. Ahora mire, entonces, esa es la inmutabilidad de Cristo. Él sabía lo que venía y no se desvió para nada. Entonces usted y yo tenemos que ser similares en ese sentido. Si sabemos a qué venimos aquí a la tierra y hacia dónde tenemos que ir, no tenemos que cambiar el rumbo. Amén. No desviarnos, hermano, ni a derecha ni a izquierda. Entonces, en estos tiempos la gente tiene, hermano, muchos Cristos, pero solo hay uno. Ahora mire, entonces, quiero llevarlo más adelante. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Porque fíjense que hay un pensamiento ahí que quiero extraer. ¿Ya lo tiene?
Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 11. Dice, palabra fiel, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. Entonces mire esto que importante. Ahí dice que Él permanece fiel. Entonces mire el pensamiento que algunos tienen acerca de la fidelidad de Cristo. ¿Qué dicen ellos? Es que ahí dice que si nosotros somos infieles, Él va a permanecer fiel. En otras palabras, aunque yo peque y aunque yo falle, Él se va a quedar igual. Él no va a hacer nada, porque Él es fiel. ¿Sí? Aunque yo venga y entonces peque, pero Él no me va a hacer nada, porque Él es fiel. Y fíjese que el pensamiento suena bonito, pero está equivocado. Porque no está hablando, mire, en primer lugar, no es Cristo el que nos debe fidelidad a nosotros, sino que somos nosotros los que le debemos fidelidad a Cristo. Por ahí empieza todo el asunto, ¿verdad? Partiendo de ahí, mire entonces lo que dice el verso, porque tenemos que verlo en contexto. Dice, palabra fiel. Mire el efecto, ¿verdad? La causa y el efecto, causa y efecto. Si morimos con Cristo, entonces vamos a vivir. Si perseveramos en este camino de la vida, ¿verdad? Si perseveramos en el camino de Cristo, vamos a reinar con Cristo. Pero mire esto, si le negamos, entonces mire la contradicción. Si el pensamiento de Pablo cuando escribió que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, se cae con eso. Porque dice que si le negamos, ¿qué hace Él? Que Él también nos niega. Y entonces, ¿dónde queda la fidelidad? Si la fidelidad fuera de Cristo hacia nosotros, ¿dónde quedó la fidelidad ahí? Porque la fidelidad en ese sentido que le digo ahorita, que es el equivocado, sería, si somos infieles, ¿verdad? Nosotros, o mejor dicho, si le negamos, Él no nos niega. ¿Verdad que sí? Para que ese sentido de fidelidad se permanezca. Nosotros le negamos, pero Él no nos niega. Pero no dice así. Dice, si me niegan, yo también los niego. Y si son infieles, no, yo permanezco fiel. Entonces necesitamos saber por qué razón dice ahí que Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Para que volvamos, y a eso vamos, porque hay varias cosas ahí que son para que nosotros regresemos. Fíjese pues, dice, quiero leerle la versión Jerusalén de Oro, ahí donde dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Pero fíjese lo que dice la versión de Oro. Si no creemos o fuéramos infieles, Él permanece siempre fiel. No puede desmentirse a sí mismo. Y fíjese que en inglés se dice faithless, sin fe, alguien que no tiene fe. Entonces cuando dice infidelidad ahí, no en el sentido del adulterio o de la fornicación, no. El sentido de infidelidad es alguien que dejó de creer en el Señor, alguien que perdió la fe en el Señor. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, si lo ponemos en ese contexto, fíjese lo que diría entonces ahí. Si dejamos de creer, Él permanece fiel. Vea que es distinto. Si perdemos la fe, Él permanece fiel. Si flaqueamos en la fe, Él permanece fiel. Ese es el sentido del verso. Y fíjese que vamos a ir viéndolo, porque en realidad habla entonces de la falta de fe. Quiere decir entonces que no se refiere a que si peco indolentemente, entonces el Señor no me va a hacer nada. Porque dice en Hebreos 12, se recuerda que también lo estudiamos, dice, aquel que el Señor toma por hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. ¿Por qué va a disciplinar al hijo? Por el pecado, ¿no? Falló y todo y necesita corrección, lo corrigen, lo disciplinan, ¿verdad? Ese es el sentido en Hebreos 12. Por eso mire qué importante es, ¿en qué es el Señor fiel? ¿Por qué dice que es fiel? Porque fíjese que la fidelidad del Señor, Hebreos capítulo 10,
Porque quiero que usted vea conmigo por qué dice que Él permanece fiel. ¿A qué permanece fiel? Dice, ¿ya lo tiene? Mire, para darle sentido entonces a ese verso, si fallamos, Él permanece fiel. Lo que dice es que si en algún momento perdemos la fe, Él no va a dejar de auxiliarnos. Amén. Si en algún momento nosotros, hermano, caemos en incredulidad, hermano, Él va a permanecer ahí para auxiliarnos. Mire lo que dice Hebreos 10, verso 23. ¿Ya lo tiene? Entonces, la fidelidad del Señor. ¿A qué es fiel el Señor Jesucristo cuando dice que Él permanece fiel? 10:23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué razón? Porque fiel es, ¿quién? El que prometió. Entonces, ¿a qué es fiel el Señor? A las promesas. Entonces, mire, no nos auxilia porque somos muy bonitos, ¿verdad? No nos auxilia porque nosotros, hermanos, somos el non plus ultra, el únicos, no. Nos auxilia porque Él prometió y dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces dice, Él permanece fiel a sus promesas. Por eso dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué? Porque el que prometió va a permanecer fiel a la promesa. No fieles a nosotros, fiel a la promesa. Dice ahí, no vacilemos, vamos detrás del Señor. ¿Por qué? Porque ahí hay promesas. Mientras nos mantengamos en la promesa y detrás de la promesa, entonces el Señor va a estar auxiliándonos, guardándonos, impulsándonos, porque esa es la promesa que Él hizo. Ahora mire entonces, primera carta de Juan, capítulo 1 y verso número 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, fíjese, es fiel a las promesas. 2. Cuando Juan vio al Señor Jesucristo, no sé si usted se recuerda, dice que habían unos discípulos de Juan ahí y entonces lo vio de lejos y cuando lo vio dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora mire entonces lo que dice ahí, primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar. Entonces Él es fiel como Cordero. Por eso, mire, ¿sabe qué entiendo yo ahora? Que cuando uno confiesa sus pecados, uno no se está acercando a un juez. Amén. ¿Por qué nos invita, hermano, la Escritura a que nosotros confesemos nuestros pecados, que nos arrepintamos? Como dice aquí en primera de Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No nos estamos acercando a un juez, sino que nos estamos acercando al Cordero. Entonces, cuando uno confiesa sus pecados, ahí está el Cordero que quita el pecado, toma de la sangre y con su sangre limpia y purifica nuestros pecados. Entonces, mire, por eso dice, ¿a qué permanece fiel Él? Si nosotros somos infieles, dice, Él permanece fiel. ¿Fiel como qué? Fiel como Cordero. ¿Para qué? Para que uno vaya con sus pecados y se los limpie. Si uno, hermano, permanece infiel, se le olvidaron las promesas, pero usted regresa y el que está con las promesas ahí lo está esperando. El que prometió dice, aquí las promesas siguen estando. Lo único que falta, ¿qué es? Que te afirmes, que te camines, que te empieces a acercar. Entonces, fíjese, 3, Hebreos capítulo 3, verso 6. Entonces, mire, el Cordero en su fidelidad, todas las veces que usted llega arrepentido, todas las veces lo limpia. Sabe que no hay un límite. En la Biblia usted no va a encontrar, y entonces después de 10 veces que te perdone el Cordero, entonces te va a dar un cintarazo. No. Todas las veces que uno llegue arrepentido, dice, todas las veces nos va a limpiar. Esa es la fidelidad que Él tiene como Cordero. Dice entonces Hebreos 3, ¿ya lo tiene? Verso 6. Pero Cristo dice
fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Pero oiga, ¿fue fiel cómo? Como hijo. Entonces, lo interesante de esto es que dice la Biblia que cuando Él vino y cumplió con todo el plan del Padre, fue con el propósito de que cuando Él regresara, iba a regresar con un montón de hijos, con muchos hijos. Dice que iba a meter muchos hijos a la gloria. Entonces, la fidelidad del Señor como hijo es algo que nosotros tenemos que reproducir. Ahora mire, ¿en dónde fue la fidelidad? Dice, Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. ¿Esa casa quiénes son? Nosotros. Entonces, ¿sabe dónde se nota la fidelidad? ¿En dónde se ve la fidelidad en nosotros? En la casa de Dios. Amén. Dice, nosotros somos la casa. Y dice Pedro también en su carta, todos nosotros, dice, somos piedras vivas. Piedras que edificamos, dice, que conformamos una casa para Dios. Por eso, mire, no podemos nosotros ser independientes de los demás. Necesitamos de los demás. Mire, el que está a la par suya, el que está ahí cerca, ese hermano, aunque ahí lo ve usted, es hermano piedra, la hermana piedra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos conformamos, hermano, la casa del Señor, el templo del Señor. Ahora mire, esa es entonces la fidelidad que tiene el Señor. Dice, Él fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Todos nosotros, hermanos, somos hijos del Señor. Y lo tremendo es que no solo hijos, sino que dice la Biblia que todos nosotros fuimos hechos a través de Él primogénitos. Eso es lo que el Señor vino a hacer con nosotros. Mire pues, Hebreos 3, verso número 1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Oiga eso, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó. Entonces, ¿cómo le llama ahí? Sumo sacerdote. Eso nos habla a nosotros entonces de su fidelidad como sacerdote. Si usted se va al capítulo 2, verso 17. Fiel sumo sacerdote, ¿por qué? Dice que fue fiel al que lo llamó, al que lo designó. Fíjese pues, Hebreos 2:17, ¿ya lo tiene? Dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. ¿Quiénes son los hermanos? Entonces mire, aquí como hijo y sobre la casa, para guardar a sus hermanos. ¿Sabe dónde está la figura de eso? Se recuerda de José. Dice que José, hermano, lo venden, llega a Egipto como esclavo, usted conoce la historia, va a dar a la cárcel, finalmente el faraón lo saca y entonces lo pone a gobernar. Llegan los años, hermano, de abundancia, después los años de escasez, y en medio de los años de escasez se aparecen los hermanos de José. Cuando ellos se aparecen, hermano, se da aquel drama bíblico, ¿verdad? De que él quiso como desquitarse, finalmente se arrepiente y les dice, bueno, ¿saben qué? Yo soy su hermano. Pero cuando le revela que él es su hermano, dice que ellos se confundieron, se veían las caras, hermano, no sabían qué hacer. Y entonces cuando él los ve en esa actitud, porque ellos empezaron a decir, es que nosotros te matamos, nosotros te tratamos mal. Y entonces él les dice, miren, tranquilos, porque por un propósito Dios me mandó para acá, y fue para preservar vidas. Entonces mire qué interesante, porque cuando vimos que él como hijo, dice, él fue fiel como hijo sobre la casa, no dentro de la casa,
sobre la casa para preservar a todos aquellos que estaban dentro de esa casa. Entonces José, cuando llegan sus hermanos, él preservó a toda su familia. ¿Se recuerda? Dice que les mandó provisión, y cuando finalmente él se muestra quién es, les dice: ¿saben qué? Vayan y traigan a toda la familia, traigan a mi papá, aquí van a vivir conmigo. Y entonces los cubre. Ahora entonces viene y dice que Dios le da a él el oficio ya no de sacerdote. Ahí en Génesis, ¿se recuerda cuando se le aparece a Abraham? Dice: y se le apareció Melquisedec, rey de Salem, sacerdote, no sumo sacerdote, sacerdote del Dios Altísimo. Pero cuando ya lo presenta Pablo, ahí en la carta a los Hebreos, ya no es sacerdote, sino que leímos ahí en el capítulo 3, dice que Dios lo designó sumo sacerdote. Es decir, que en la glorificación le dan el título de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Por su fidelidad. Ahora fíjense entonces, porque dice acá 2:17, es lo que estamos viendo: tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, nosotros, ¿verdad? ¿En qué? En todo. Por eso fíjense que algunos dicen: es que el Señor Jesús pudo ser perfecto. Es que porque Él era el Hijo de Dios, pero dice que Él fue hecho igualito a nosotros. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que le veremos, dice, pero sin atractivo. Porque, hermano, mire, uno aunque se ve en el espejo y se trate de ver lo bonito, pero lo feo se le sale, ¿va? Sí. Mire, es como si uno no se echa el fijador o el gel, ¿verdad? Y aunque uno, pelo de valiente, ¿verdad? Siempre de pie. Ahora fíjese entonces, volvemos al punto. Dice acá: fue hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Entonces, es un fiel sumo sacerdote. Es fiel en la misericordia. Es decir, que Él no le niega misericordia a nadie. Amén. Todo el que se acerca buscando misericordia del Señor, la encuentra. Amén. Pero Él no aplica misericordia si alguien no la quiere. Es algo a lo que uno tiene que llegar y acceder. Dice entonces ahí: semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen. ¿Para qué? Para hacer propiciación por los pecados ¿de quién? Fíjese que ya no está hablando del sacerdocio de Leví, sino del sacerdocio de Melquisedec. Y dice que ese sacerdocio de Melquisedec, ¿qué es lo que hace? Intercede. Dice ahí, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces, es un intercesor delante de Dios. Cuando el sacerdote presentaba la ofrenda por el pecado, lo que él hacía era interceder delante de Dios en nombre del pueblo. En el sacerdocio de Leví dice que el sacerdote primero tenía que presentar un sacrificio por él y después presentar un sacrificio por el pueblo. Lo interesante es que en Hebreos dice que el Señor presentó un solo sacrificio por él y por todos, que fue su propia vida. Por eso dice, ya no hay necesidad, dice, de que en este sacerdocio se ofrezcan más sacrificios. Por eso es que la gente, hermano, que piensa, fíjese que hay algunos que piensan que haciéndose judíos o tomando costumbres judías se van a acercar más a Dios. Piensan que ofreciendo sacrificios, hermano, y todo, entonces se van a acercar más a Dios. Y eso ya pasó. Ahora es el sacrificio de Cristo, dice que es más que suficiente. Por eso, mire, ¿por qué estamos viendo esto? Porque vimos, ¿verdad?, que dice que Él permanece fiel. ¿Fiel a qué? A las promesas. ¿Fiel a qué? Como cordero, para limpiar, para derramar su sangre por nosotros. Como hijo, ¿para qué? Para cubrirnos, hermano, para estar dentro de la casa de Dios. Dice ahí, oiga esto, Hebreos 2:17, ahí estamos, ¿verdad? Fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañe para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces, mire,
tenemos que tener presentes nosotros al menos estas 5 facetas de la fidelidad de Cristo. Dese cuenta que la fidelidad de Él es con las promesas. La fidelidad es con el Cordero, su función como Cordero. Su fidelidad es como Hijo. Su fidelidad es en su oficio sacerdotal. Su fidelidad es mostrando misericordia. A eso es que Él permanece fiel. Si usted se apega a cualquiera de esas, la fidelidad del Señor entonces está sobre usted. Ahora mire entonces, por eso es que al leer ese pasaje, hermano, Él permanece fiel. No quiere decir que nos está dando impunidad para pecar. Amén. Eres infiel, no tengas pena, el Señor va a seguir siendo fiel. Si tú pecas, igual el Señor ahí va a estar, te va a bendecir, te va a prosperar, te va a sanar. No, no es así. Fíjese que Él es fiel, dice, a estas cosas. Ahora quiero avanzar un poquito más. A ver cómo voy. Sí, está, tenemos tiempo. Tito capítulo 1. Entonces leímos allá en Hebreos 13. Dice después, no os dejéis llevar, dice, por diversas doctrinas, y menciona algunas otras cosas, pero quiero quedarme ahí, no os dejéis llevar. Entonces, hasta tenemos un dicho por ahí que dice, ¿verdad? No seas llevado, ¿verdad? Pero no os dejéis llevar. Entonces, miren, aquí tenemos que preguntarnos algo. Tito, ¿ya lo tiene? 1, verso 9. Reteniendo, dice, la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Lo primero que tenemos que ver es quién nos conduce, quién nos lleva. ¿Quién nos lleva? Pregúntale a la par suya, ¿de ti quién te lleva? Porque hermano, mire, por ejemplo, a los niños uno tiene que llevarlos, ¿verdad? ¿Los llevas tú a la escuela o los llevo yo? Yo voy primero, no, ve tú, yo tengo que ir temprano a otro mandado. Vaya, los llevan. ¿A quién más tiene que llevar? Y eso es lo que tenemos que ver. Lo que quiero que vea conmigo es quiénes son aquellos, hermano, que son fáciles de llevar. Porque dice, no os dejéis llevar por doctrinas de error, por doctrinas extrañas, por doctrinas fantásticas. Dice acá, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Y después habla del alimento, pero quiero quedarme en la doctrina. Entonces, mire, Lucas capítulo 4, verso 40. ¿Quiénes son los que son fáciles de llevar? Todo el problema de los que son fáciles de llevar, por eso leímos Tito 1:9, es gente que no retiene la palabra, es gente que no está, hermano, de acuerdo a la enseñanza, y es gente, hermano, que no gusta de la sana doctrina. Son las 3 cosas que podemos ver de Tito 1:9. Esos son fáciles de llevar y están en diferentes condiciones. Lucas 4, ¿ya lo tiene? Verso 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, ¿qué hacían? Los llevaban. Entonces, mire, ¿quiénes son fáciles de llevar? Los enfermos. No físicos, ¿verdad? El enfermo físico nos sirve como figura para la condición espiritual. Amén. Entonces, mire qué interesante, porque dice, muchos ahí, los que tenían enfermos de diversas enfermedades, se los llevaban. Él ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Entonces, mire, enfermo es aquel que tiene necesidad, ¿verdad?, en su ser, obviamente, de que lo sanen, ¿verdad? Pero ¿qué le provocó la enfermedad? Un agente externo, ¿verdad? Algo que no pertenece a una bacteria, un virus, llegó, se mete en su cuerpo y entonces empieza a librar una batalla. Y fíjese qué interesante eso, porque la enfermedad, hermano, ¿sabe cómo sabe uno cuando hay enfermedad? Por los síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, viene usted y dice, tengo náusea. Y entonces inmediatamente empieza a pensar, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Algo en el estómago, algo que me comí, etcétera, etcétera. Viene usted entonces y dice, bueno, me siento
mareado, algo ahí en la cabeza, ¿verdad? El oído lo trae mal, tiene sus causas. Entonces, de acuerdo a los síntomas, viene el doctor y empieza a decirle cuál es el problema. Por ejemplo, otro, tiene temperatura. Y entonces, ¿qué trae? Puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser que le dio sarampión, le dio algo, y entonces lo tienen que llevar a diagnosticar. Pero mire lo tremendo de eso, porque el enfermo no puede ir solo. Es más, hasta cuando le están dando medicamentos, no sé si usted se ha dado cuenta que hay medicamentos que dice ahí, si va a tomar este medicamento, no conduzca, no utilice máquinas peligrosas, no haga esto, no haga lo otro, no haga aquí, no haga allá. ¿Por qué? Por los efectos secundarios. Pero vuelvo al punto, los síntomas que trae el enfermo le impiden desarrollarse. Por eso es que lo tienen que agarrar y lo tienen que llevar. ¿Por qué? Hermano, imagínese usted a alguien con 40 de fiebre, mareado, con náuseas, y que agarre el carro para ir a consultar. ¿Verdad? A lo mejor le van a pedir ambulancia porque lo van a tener que ir a quitar con espátula de una pared, porque no está en condiciones. Por eso dice, y aquellos que tenían enfermos los llevaban. Entonces sabe que de pronto las doctrinas extrañas y fantásticas, hermano, ¿qué es lo que buscan? Aquellos que están enfermos, enfermos en su alma, enfermos en su mente, empiezan ellos, hermano, a ser arrastrados. Fíjese, Génesis 14, verso 14. ¿Qué otro es llevadero? ¿Ya lo tiene? Al oír Abraham dice que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Entonces mire, los cautivos. El cautivo es aquel que pierde su libertad. Y entonces otro lo agarra, lo lleva por donde él no quiere, y lo tremendo es que no puede quitarse esa influencia. Si usted se recuerda el relato, lee todo el relato, dice que lo agarraron, se lo llevaron, hermano, y entonces Abraham se enteró, lo tuvo que ir a liberar a Abraham, pero él no pudo quitarse, hermano, ese yugo, esa presión de encima. Entonces mire qué tremendo, porque cautivo es aquel que perdió su libertad, hermano, y lo llevan por donde él no quiere. Es como un esclavo, más o menos. Nada más que el cautivo no sabe, hermano, a dónde va, ni para qué lo llevan. Por ejemplo, mire, de José dice que lo agarraron y lo vendieron como esclavo los propios hermanos. Entonces, él ya sabía desde el principio que iba como esclavo, pero el cautivo no. El cautivo, hermano, hay una lucha, hay una batalla, el cautivo es parte de los que perdieron la batalla. Entonces lo agarran, lo ponen prisionero y se lo llevan. Y cuando ya, hermano, en el camino decidan qué hacer con él, entonces dicen, ¿saben qué? Mejor aquí que se quede en el desierto, dejémoslo que muera. ¿Por qué? Porque no nos va a servir. Otro destino que puede tener, está muy bien, está bien fuerte, vamos a venderlo allá como esclavo. Y a otros los agarraban y decían, está bien guapo, está bien, que sea servidor en la casa del rey. ¿Sabe dónde está eso? En el libro de Daniel. Dice que agarraron, hermano, y cuando los iban a llevar al cautiverio, el rey mandó emisarios. ¿Para qué? Para que seleccionaran entre el pueblo los que habían perdido la batalla. Mire, póngale atención a eso. Cautivo es uno que perdió sus batallas. Por eso es que la Biblia dice que debemos de ser vencedores, y no solo vencedores, sino más que vencedores. Entonces, mire, estos perdían su libertad y lo llevaban cautivos, y en Daniel dice, mandaron un emisario para que escogiera entre todos los jóvenes los más inteligentes, los más presentables, parecidos, ¿verdad? Fíjese todas las cosas que hicieron con ellos, y cuando ya tuvieron el grupo, dice, se los llevaron. ¿Y los demás qué hicieron? Los demás los agarraron para esclavos, y los demás ahí los dejaron porque ya no servían.
Dice, estos no reúnen requisitos para ser esclavos, no reúnen requisitos para que sean servidores en la casa del rey, estos aquí que se queden. Y entonces los dejan ahí. Entonces mire qué tremendo, cautivo es el que pierde sus batallas y allá va, pero no sabe, hermano, cuál es su destino. Por eso es que se lo llevan. Y entonces, hermano, va como a la deriva. Entonces no podemos ser nosotros, hermano, cautivos. Gente que pierde sus batallas y entonces pierde la visión. Y dice, no, pues alguien que me lleve, alguien que me guíe a ver para dónde me lleva. Por eso, mire, los babilonios cuando se llevaron a Israel, se llevaron lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que busca el enemigo? No va a buscar a cualquiera para llevárselo cautivo. Va a buscar lo mejor. Por eso es que a veces uno dice, Dios mío, ya no me preocupa, Señor, el hecho de las batallas que llegan, Señor, sino ¿cómo decimos acá? Ya no lo duro, sino lo tupido, ¿eh? Una tras de otra, una tras de otra. ¿Por qué? ¿Por qué esas luchas? ¿Por qué, hermano, esa insistencia? Porque lo que quieren es vencernos y hacernos cautivos. Entonces ya estamos a merced del enemigo y entonces utilizan nuestra mente, utilizan, hermano, nuestra fuerza, utilizan todo. Por eso fíjese que hay unos que, habiendo conocido la verdad, después, hermano, empiezan a trabajar en contra de la verdad. Fueron cristianos, fueron a la iglesia, estuvieron ahí, hermano, un tiempo, tal vez cuando eran niños, cuando eran jóvenes, pero de repente perdieron alguna batalla y se los llevaron cautivos. Entonces ahora hablan en contra de la iglesia, en contra de los pastores, en contra de todo, no, con nada quedan bien. Y ellos, hermano, usted habla con ellos y ellos creen, hermano, que son maestros de la palabra. ¿Sí? Ellos creen que tienen, hermano, la interpretación correcta de la escritura. Y usted les dice, no, mira, es que hay que congregar. No hay que congregarse porque ahí en la Biblia no dice nada. Tienen todos los argumentos, pero ¿qué les pasó? Los llevaron cautivos. Ahora mire, ¿qué hicieron con los cautivos? Libro de Daniel. Dice que cuando llegaron estos cautivos allá a Babilonia, dijo el rey, enséñenles las letras de Babilonia, enséñenles la cultura de Babilonia, vístanlos como babilonios, etcétera, etcétera. ¿Cuál era? Cambiarles toda su mentalidad, cambiarles todo su entendimiento. ¿Para qué? Para que pensaran como los de Babilonia. Por eso, mire, un cautivo, ¿qué es lo primero que empiezan a trabajar con él? Su mente. Su mente empieza a cambiar, sus conceptos empiezan a cambiar y empieza entonces a torcer la doctrina. Fíjese esto, primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 37. ¿Ya lo tienen? Primer libro de Reyes 22, verso 37 dice, murió pues el rey. ¿Y qué dice? Y fue llevado a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. ¿Qué otro grupo es fácil de llevar? Los muertos. Pero recuérdense que en la Biblia el muerto es un sinónimo de aquel que está dormido, ¿verdad? Dice, por tanto no durmamos como los demás, ¿verdad? Hay otro pasaje donde dice, ¿verdad? Levántate tú que duermes, ¿en dónde? Entre los muertos. Mire, ¿cuál es la diferencia entre un muerto y un dormido? Porque los dos están inertes, los dos están tirados, hermano, los dos están haciendo nada. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que uno todavía respira y el otro ya no tiene vida, ¿verdad? Por eso dice, levántate de entre los muertos. ¿Cómo se da cuenta usted que uno ahí está? Hay un montón de tirados. ¿Cómo sabe usted quién está vivo y quién no? Pero para eso, ¿qué tiene que hacer? Hay que llegar, ¿verdad? No sé si es aquí, ¿verdad? Pero yo veo que así hacen en la tele, ¿verdad? Les ponen ahí la mano y, sí, está vivo, dice. Pero hasta que uno llega pero de lo contrario, ahí están todos tirados, los pueden agarrar a todos, ¿verdad? Meterlos a todos ahí, llevárselos, hermano, al amor y ni cuenta se dan. Entonces, mire, el que está muerto es aquel hermano que se durmió. Y entonces el dormido, yo le he dicho, yo no sé si usted se da cuenta cuando usted se queda dormido, pero ya hasta el día de hoy he tratado de hacer el experimento de que me acuesto y digo, quiero ver a qué hora, y estoy así, hermano, viendo el reloj, a ver a qué horas me duermo, así, 1, 2, 3, y cuando siento ya me dormí.
Y al día siguiente me levanto así, me despierto, digo yo, ¿a qué hora me dormí? Trato así y hermano, ya no me acuerdo. Solo me recuerdo de haberme acostado y 2:30, me dormí. Y fíjese qué tremendo, porque ¿cuándo se da cuenta uno que se durmió? Cuando el gallo se lo recuerda, ¿verdad? ¿Qué? Y dice usted, me dormí. Hasta ahí se dio cuenta. Entonces, los que de pronto, hermano, están muertos, es decir, dormidos, no se dan cuenta hasta que alguien va y los despierta. Y sabe qué tremendo, porque esos son, hermano, fáciles de llevar. Mire, dice, murió el rey y se lo llevaron. Fueron, lo enterraron, le hicieron, hermano, todo lo que había que hacer, porque era un rey el que había muerto. ¿Qué fue lo que llevó a cabo a la muerte? Su relación con Jezabel. Entonces mire qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando uno se relaciona, hermano, precisamente con Jezabel, y Jezabel representa, hermano, un montón de cosas, pero entre todas, las iniquidades, ¿verdad? Uno esconde su pecado, uno esconde su iniquidad, uno esconde su transgresión, y hermano, allá atrásito lo van a dormir. Sabe que Acabe, hermano, estaba bajo el yugo, bajo la influencia, hermano, de Jezabel, y al final, como él siempre fue llevadero, usted busca, hermano, alguna iniciativa en Acab, no hay. ¿Quién era siempre la de la iniciativa? Jezabel. Busquen falsos testigos, hagan esto, hagan lo otro, resuelvan de esta manera, resuelvan así. Hey, Jezabel, mataron a los profetas, díganle a Elías que mañana también va a estar muerto igual que los profetas que él mató. Pero Acab, hermano, cero. Entonces, ¿sabe qué? El muerto, igual que el dormido, no tienen iniciativa. Por eso usted y yo no podemos ser, hermano, como muertos. Tenemos que tener iniciativa, tenemos que movernos, ser. Mira, allá de donde yo vengo decimos hay que ser chispudos, ¿verdad? O sea, de que tiene chispa, vaya. Mire, Marcos capítulo 2, verso 3. Este está tremendo. ¿Ya lo tiene? Dice, entonces vinieron, dice, a traerle un paralítico que era llevado entre 4. En otro pasaje paralelo dice que 4 amigos del paralítico fueron los que lo llevaron allá con el Señor. Entonces, mire, otro que necesita que lo lleven, que es llevadero, el paralítico. Entonces, si usted se da cuenta, mire pues, el muerto, el dormido y el paralítico, ¿en qué se parecen? ¿Qué tienen en común los tres? Que no hacen nada. Sí, no hacen nada. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Este no tiene vida, estos dos sí tienen vida, pero de estos dos que tienen vida, este no sabe que está vivo, y este, aunque está vivo, pero no puede hacer nada. Este puede estar despierto, hermano, pero ¿a dónde va? Nada. No puede ir a ninguna parte, no puede hacer nada. Entonces, ¿sabe qué terrible? ¿Por qué? Porque este hermano también es fácil de llevar. Este puede estar dormido, ese puede alegar, ese puede decir, no me lleven, no me arrastren, pero como es paralítico, ¿qué puede hacer? ¿Sabe que dice ahí, hermano? Me recuerdo yo que mi mamá nos compró una Biblia así ilustrada cuando éramos niños, y entonces ahí, hermano, leíamos nosotros. Entonces en el pasaje del paralítico salía el paralítico al que les decía, no hombre, ya déjenme, olvídense de esto, el Señor ni me va a poner atención. Y miren, nunca se me olvidó ese pasaje ahí, el escrito ese. Y sabe que digo yo, no deben de haber estado lejos. O sea, el paralítico puede decir muchas cosas, puede decir, me opongo, no quiero ir. Pero ¿quién manda? El que lo lleva. ¿Y el que puede hacer? Nada. Puede decir muchas cosas, pero como es paralítico, entonces sabe que es bien tremendo, porque usted y yo tenemos que asegurarnos, hermano, de no ser paralíticos. El paralítico tiene vida, tiene conocimiento, tiene entendimiento, tiene conciencia. ¿Pero qué hace?
Entonces, pregúntale a la par, ¿y tú qué estás haciendo? No seas paralítico. Sabe que tenemos que tener el cuidado, hermano, de que esa vida que hay en nosotros, la vida que Cristo ha puesto en nosotros, que se nos vea, que se nos note. Aunque sea poquito, hermano, pero que se nos vea algo. Mire, ¿sabe cómo? Mire, los niños cuando empiezan, ¿verdad? Ahí están bebecitos, no caminan ni nada. Y todo lo que uno quiere es que camine, sobre todo cuando pesan bastante, ¿va? Ya, ¿qué hora va a caminar este? Ya, que camine. Y ándale, ahí está uno, dale, dale. Y después, hermano, dice, ¿y este a qué horas lo amarro? ¿Verdad? Porque ya no sé, va para todos lados. Pero, hermano, ¿sabe qué? Empieza a caminar y ahí va. Y entonces es una alegría porque camina. Entonces, una de las cosas que usted y yo tenemos que ver es que si algo, hermano, a Dios le agrada, es que nosotros, hermano, tengamos actividad, que hagamos algo dentro del cuerpo de Cristo. Porque, hermano, mire, el cuerpo de Cristo no está inerte, no está muerto. Si tenemos vida, hermano, que la vida se nos vea. Porque, hermano, mire, sería triste, ¿verdad?, que tuviéramos nosotros un evangelio de fin de año, ¿verdad? Mira, hay muchos cristianos que lo cristiano se les ve solo en estas fechas, ¿verdad? Llegando, hermano, allá después del 7 de enero, porque hasta los santos reyes echan. Pero pasando el 7, y hermano, ¿a dónde se le fue el evangelio? Los buenos deseos, el abrazo y todo lo demás, hermano, todo eso ya se quedó ahí atrás. Sabe que nosotros no podemos ser así. Sabe que nosotros tenemos que ser, hermano, y por eso lo ponemos aquí, ¿verdad? Tener iniciativa. Mire, hay otra palabra para eso, ¿verdad? Hay que ser proactivos. Hay que participar, hermano, dentro de la iglesia, en todo, hermano, lo que uno pueda. Sabe que suena fea la palabra, pero cae cabal en la calidad de inútil. Le voy a decir por qué. Sí, cuando usted lee en la Biblia que los siervos llegaron y entregaron cuentas, ¿se recuerda? Entonces dice, y entregaron, y uno recibió 5 y dijo, Señor, hice otros 5, entra en el gozo de tu Señor. Señor, me diste 2, hice otros 2, entra en el gozo de tu Señor. Señor, me diste 1 y no hice nada. Entonces dice que el Señor se enojó con él. ¿Qué le dijo? Siervo malo, perezoso e inútil. Entonces, ¿sabe qué? El siervo inútil, ¿cuál es? El paralítico, el que no hizo nada, pudiendo haber hecho, pero no hizo nada. Y cuando se presenta delante del Señor, ¿sabes qué? Le dice, por lo menos hubieras puesto esto allá en el banco y yo hubiera recibido. ¿Sabe qué? Ni al banco quiso ir. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Un movimiento que hubieras hecho, uno solo, y te lo hubiera tomado en cuenta. Pero ni uno, ni te moviste de ahí en la silla te quedaste los 10 años que estuviste en la iglesia sentado ahí, hasta hoyo le abriste a la silla. Paralítico, hermano. ¿Sabe que no podemos ser así? ¿Por qué? Porque a ese siervo le dijeron inútil, hermano. Yo veo que un inútil es aquel que es útil para nada, y el único que cae en esa condición es el muerto, el dormido y el paralítico. Por eso mire qué tremendo, ¿verdad? Dice, no os dejéis llevar. ¿Quiénes son los que pueden ser llevados? Los enfermos, los cautivos, los muertos, los dormidos, los paralíticos. Esos son los que son fáciles de llevar. Cualquier doctrina que les llegue, sobre todo las doctrinas, hermano, que hablan de que no hay que servir, de que no hay que ofrendar, de que no hay que ir a la iglesia. Esas, hermano, pues rapidito se los llevan. ¿Por qué? Si usted los examina, se va a encontrar que con cualquiera de estas condiciones tienen. Por eso es que los arrastran fácil. Amén. Y amén, ya se me acabó el tiempo. Cierre sus ojos, vamos a orar. ¿Sabe que es tremendo? Porque estos 3, el muerto, el dormido y el paralítico, consumen recursos, pero no producen nada. Por eso es que viene el Señor y aquel siervo lo llamó inútil, porque aunque no hizo nada, pero dice la Biblia que sí usó los recursos de su Señor para sostenerse mientras que su Señor volvía. ¿Sabe que una de las cosas que tenemos que ver nosotros es que así como el Señor permanece fiel a sus promesas, a su llamado, a su oficio sacerdotal,
a su función como Cordero que quita el pecado del mundo, nosotros tenemos que ser fieles también a nuestro Señor. Una de las formas de mostrar nuestra fidelidad es no siendo inertes, no siendo inútiles. Cierra tus ojos y ponte de pie. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, gracias. Te rogamos, Padre bendito, que ministre nuestra vida, Señor. Y que aquello, Señor, que estamos haciendo mal, nos ayude, Señor, a corregirlo. Que aquello en lo que nosotros estamos mal, Señor, en nuestras ideas, en nuestros conceptos, Señor, que podamos cambiarlo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo sentimiento, mi Dios, contrario a la fidelidad de Cristo, le echamos fuera. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres fiel. Hoy entendemos que permaneces fiel, Señor, a tus promesas, que permaneces fiel a tu palabra, que permaneces fiel, Señor, a tu oficio sacerdotal, Señor, que permaneces fiel como Cordero que quita el pecado, que limpia el pecado, que permaneces fiel, Señor, a tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te rogamos, Señor, te suplicamos en esta hora que nos ayudes y nos auxilies, Señor, de tal manera que podamos nosotros serte fieles, Señor, y mostrar esa fidelidad, Señor, siendo nosotros, Señor, buenos servidores, servidores fieles. Que no seamos inútiles, que no seamos inertes, Señor, sino que podamos despojarnos de todo aquello, Señor, que de pronto, Señor, nos deja inactivos, de todo aquello, Señor, que de pronto nos impide o nos priva, Señor, de participar, Señor, en la evangelización, en el servicio, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que cada uno pueda descubrir, Señor, su talento, el don que le has dado, y ponerlo, Señor, a tu disposición en medio, Señor, de la congregación, de tal manera que no seamos nosotros, Señor, como aquellos que duermen, como aquellos, Señor, que son paralíticos, como aquellos que están muertos, sino que podamos nosotros servir, Señor, en medio de tu casa, servir en medio de tu pueblo y servir para edificar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Haz tu obra en nosotros, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús.